El día de hoy, 13 de agosto, nos encontramos en el sexto programa de diálogos sobre la cultura puneña, origen, historia y cultura. Bueno, antes de iniciar el programa que hemos preparado para el día de hoy, voy a solicitar a todas las personas que están viendo esta transmisión, compartan el enlace para así poder llegar a muchas más personas y que mucha más gente también se entere y pueda participar de la disertación que tenemos para el día de hoy. También pueden enviarnos sus comentarios, que los iremos leyendo en el programa. Bueno, voy a dar el pase a Ludwig Castillo, quien estará a cargo de la conducción del programa. Ludwig, muy buenas noches y bienvenido también nuestro distinguido invitado. Gracias, Lizzy. De verdad que la emoción embarga, ¿no? Porque ya estamos en el sexto programa y eso permite que podamos proyectarnos mucho más, Lizzy. El día de hoy tenemos como invitados a Wilber Cuasaca Núñez, él es antropólogo, ha escrito diversos libros dedicados al análisis, al estudio del mundo andino. Básicamente, Wilber Cuasaca Núñez es profesor universitario, pero además ha escrito algunos libros dentro de los que resalta dramatización y religiosidad cultural en Semana Santa, cultura cúltica local. Con Wilber Cuasaca, el día de hoy, él es antropólogo, vuelvo a repetirles, vamos a analizar la religiosidad andina, cómo se maneja ese término, la cosmovisión andina, y cómo se ha ido introduciendo. Y de esa manera ha venido la población del altiplano peruano boliviano adquiriendo diversas formas de vida, diversas formas de expresión cultural. Wilber Cuasaca, buenas noches, bienvenido a este programa que es de todos los puneños, de los peruanos y del altiplano peruano boliviano. Ludwig, buenas noches y gracias por la invitación a esta página de exposición y de expresión cultural de nuestros antepasados en el altiplano peruano y obviamente el altiplano boliviano. En las diversas publicaciones que tú has mencionado, resaltas que la religiosidad cultural en el altiplano es parte del modo de vida del poblador que está impresa en el modo de ver las cosas relacionadas con su cotidianidad. ¿Cómo nos puedes explicar este aspecto y cuál es el papel que cumple básicamente diversas expresiones de cultura viva, como por ejemplo las danzas, las expresiones a través de la Semana Santa y básicamente la diablada puneña? Sí, efectivamente, creo que todas las celebraciones festivas de carácter religioso se enmarcan dentro de lo que llamo la religiosidad cultural. Esta más o menos definida como el espacio en el que el hombre del altiplano en su conjunto practica y esgrime imaginarios dentro de cánones de actividades cúlticas de carácter religioso. Y esto se debe precisamente al hecho de que con la presencia de los españoles y la primera fundación de las ciudades como la capital de los Lupacas, actualmente conocida como Chucuito, es que se esgrime una serie de estrategias y procedimientos de evangelización. Y estas estrategias de evangelización corresponden precisamente a elementos y pautas que se trasuntaron de España y que se empezó a desarrollar con mucho éxito en misma Europa desde el siglo IX, XII, hasta el siglo XV, en el que se tuvo mucho apogeo la religión cristiana. Y en el siglo XVI, como sabemos todos, tenemos la presencia hispana en América del Sur y particularmente en el Perú y de manera específica en el altiplano. Y es aquí que se esgrime precisamente, se reproduce mucha de la experiencia dada en Europa, porque debemos saber que hasta el siglo VIII
en mismo España, antes llamada Hispania, no España, había una multiplicidad de credos religiosos y la religión cristiana no cundía, diríamos, socialmente en estos lares, y es a partir del siglo IX que empieza precisamente a eh, tratar de inculcarse a toda la población mayoritariamente analfabeta y letrada en Europa a través de una serie de recursos religiosos como la dramatización litúrgica, y que dio lugar posteriormente en muchos siglos a la dramatización religiosa, luego a los misterios, a los autos, etcétera, que les permitió con mucha solvencia desarrollar los santos evangelios para que la población en su conjunto asimilaran de manera popular. Entonces, esta práctica se trasunta precisamente en el altiplano. Y es en este marco que la religión cristiana desplazó el calendario religioso de los nativos en el altiplano e impuso su calendario religioso anual basado en el ciclo litúrgico y el ciclo santoral, como una forma para ilustrar los santos evangelios. Es así que el ciclo litúrgico y el ciclo santoral se reproducen actualmente como ciclos festivos en cada localidad del altiplano. La reproducción festiva se basa en la centralidad de los santos, que se desprenden de cada uno de estos ciclos cristianos en forma de santos, patrones que denotan cierta referencia territorial e identidad local. Cada una de estas celebraciones se desarrollan en un marco de cultura cultica local, que expresan la religiosidad cultural en el altiplano. Las diferentes localidades tienen sus santos patrones con referencia al ciclo litúrgico y al ciclo santoral. Primero hacen referencia a las advocaciones que se desprenden de la Natividad y la Pascua de Resurrección y a los diversos modelos de vida cristianos santificados. Tal es así que las efigies que hacen alusión alegórica a ambos ciclos son reinterpretados y resignificados culturalmente con estatus propio de deidades en forma de patrones locales o patronos locales, en torno a los cuales se deslizan actos litúrgicos de carácter festivo en el marco de su calendario religioso anual. Y en un artículo que escribo sobre el ciclo litúrgico y el ciclo santoral en el altiplano, preciso precisamente que en este marco, digamos, contextual, es que las iglesias en el altiplano peruano fueron construidas por mandato de la corona real y por el patronato real. Estas obedecían que la iglesia como núcleo espiritual y cristiano, como institución cristiana, debía tener presencia en lugares o espacios estratégicos de la región para impartir la doctrina cristiana. Como ya indiqué, se construyen iglesias que en cabeceras de reducciones básicamente por un lado y por otro lado en espacios de la región que estaban estratégicamente distribuidos para lograr la irradiación del proceso de evangelización de manera simultánea y casi simétrica, ¿no? De tal manera que la construcción de las primeras iglesias estaban muy distribuidas en los diferentes espacios de la región del altiplano peruano, y la asociación entre el ciclo fundacional de las iglesias y la fundación cívica de las primeras ciudades permitió implementar el ciclo de celebraciones religiosas dentro del marco del ciclo
el litúrgico y el ciclo santoral, legitimados por el medio fundante local de cada lugar, legitimados, es decir, por cada santo patrono o patrono del lugar, ¿no? Y esto ocurre en muchas de las principales capitales provinciales y de distrito en el altiplano que fueron fundadas en esa época, ¿no? Entonces, las advocaciones del ciclo litúrgico y el ciclo santoral están relacionadas también con los mitos fundantes que en muchos de los casos son fuentes de recurrencia y motivación para la construcción de las iglesias. Entonces, la presencia de imágenes asociada a la construcción de la iglesia dependía de aquellos clérigos y o religiosos que estaban detrás de la edificación y su implementación posterior de la misma. Es decir, la predilección o preferencia por la presencia de tal o cual efigie advocada y de determinado modelo de vida en los altares y capillas de determinada iglesia, obedecieron al parecer a la presencia inicial de los diferentes órdenes religiosas o de los clérigos que se inclinaban por tal o cual devoción cultica, sobre todo a aquellos modelos de vida, desde el punto de vista teológicamente hablando, modelos de vida, pero reinterpretados por la población de manera popular como santos, otorgándoles la categoría de deidades. Les atribuían esta deferencia porque en tanto fueron pues protagonistas directos con mucha solvencia ética y de entrega a su labor pastoral en su propia orden o espacio clerical. En cambio, la presencia de imágenes cristocéntricas y marianas es transversal en sus diferentes advocaciones por corresponder, digamos, probablemente a una misma política religiosa institucional, la iglesia en su conjunto. Es decir, no obstante que a esto existe una cierta jerarquía, ¿no? Entre todas estas imágenes advocadas y con mayor prevalencia en una misma iglesia. En muchos de los casos, en la cima o de mayor jerarquía es aquella efigie que se impone como santo patrón de determinada localidad. O sea, cuando vamos a una localidad, siempre encontramos a una jerarquía de santos o imágenes advocadas. Unas tienen más prevalencia que otras dentro del calendario festivo anual. Y porque esto está aceptada social y culturalmente por la población y es reafirmada cíclicamente de generación en generación en las celebraciones festivas. Pero esto a su vez, digamos, es relativo, ¿no? Dado que en el calendario religioso anual festivo puede que el santo patrón del pueblo esté en segundo plano, en tanto se celebre otra festividad, como señalaba, ¿no? Y correspondiente a otra fecha o en alusión a otro pasaje o circunstancia específica del ciclo litúrgico o del ciclo santoral. Entonces, continúe, tiene un minuto, por favor. Ya. Y entonces es en este marco que, digamos, las celebraciones religiosas, así como capitales y distritos que fundaron los españoles, también se reproducen en la capital puneña, hoy en día Puno, con referencia precisamente a las iglesias que tenemos, ¿no? La catedral en la Plaza Mayor, antes llamada Plaza Mayor porque obedecía también a una jerarquía de uso de espacio público. Entonces era para los vecinos notables, con su catedral en una parte estratégica debidamente construida, y había la iglesia diferenciada para la población que correspondía para la población nativa, que es la iglesia que está ubicada en Parque Pino, era para el populorum, para el pueblo. Sí. No sé Se si... le cortó.
Sí, concluya la idea. Entonces, es en este marco que se desarrolla, como dije al inicio de la exposición, estas dramatizaciones en forma de desfiles procesionales con las efigies o imágenes santas, en el que se destaca el patrón mariano, que que tuvo mucho apogeo en Europa en el siglo XIV, en el siglo XV, ¿A qué se y que refiere fue al patrón transmutado en mariano? nuestra región. Al patrón mariano, ¿a qué se refiere? Se refiere al hecho de que la centralidad de las celebraciones festivas religiosas está enmarcada dentro de las Vírgenes Marías. Ah, ya. Dígame, y la implementación, la invasión, la pésima, la desgracia que vivió el Perú y Latinoamérica con la invasión española, trajo consigo la implementación como estrategia e instrumento de evangelización de diferentes formas, como usted está manifestando. Juli, ¿qué papel cumplió en este proceso? Se alega mucho que en Juli se desarrolló, especialmente que se demuestra a través del Hugo Bertonio, que se había demostrado algunas dramatizaciones y que esas dramatizaciones eran parte de un proceso de lo que ahora es la Diablada Puneña. ¿Qué referencias tiene al respecto? Bueno, yo diría que no escuché la primera parte de la pregunta, no sé si Ya, la me primera podrías... parte le hago una introducción que lamentablemente el mal proceso de la desgracia que vivió Latinoamérica, el Perú, el mundo andino con la invasión española, trajo la implementación de estrategias e instrumentos de evangelización de parte de los españoles hacia nuestro territorio. Usted dice que, por ejemplo, invadieron lo que era una de las primeras las civilizaciones lupacas que existían. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Por qué fijaron Juli como uno de los epicentros para el proceso de evangelización? Y si la Diablada, con sus dramatizaciones, cumple un papel real o es lo que se vive es un hecho mitológico. ¿Qué es lo que opinas al respecto? Bueno, yo diría que no fue Juli antes, fue primero Chucuito. Y probablemente esto sea un poco controversial. Pero usted cuando analiza llegan los españoles a la primera ciudad que fue fundada en el altiplano fue Chucuito. Y con la presencia, como dije en la exposición, siempre hubo cada fundación, había un orden fundacional cívico y religioso. Y siempre estaba acompañado bajo la veña del papado y obviamente de la corona real, ¿no? Entonces siempre está asociada el poder político con el poder religioso en la fundación de las ciudades. Y en este caso de Chucuito, estuvo la presencia de los dominicos. Fueron los dominicos quienes implementaron, digamos, y construyeron las iglesias que también de manera diferenciada, así como en Puno, tenemos la iglesia para el populorum, para el pueblo, y la iglesia para los vecinos notables, ¿no? Entonces, se diferencia con la iglesia de arriba y con la iglesia de abajo. En el caso de Puno, con la iglesia que está en la derecha y hasta la diestra, y la iglesia que está a la izquierda, siempre presente la dualidad. Precisamente esta construcción arquitectónica está superpuesta sobre la concepción dual del mundo andino, para imponer precisamente esta concepción cristiana. Y es aquí, en Chucuito, que precisamente los dominicos esgrimen una nueva experiencia trasuntada de Europa para el proceso de evangelización, que es a través de las dramatizaciones litúrgicas que empiezan en el núcleo espiritual, que son las iglesias, y que luego por la pompa, por la escenografía y por el lujo que impactaba a la población, las iglesias se fueron desbordadas. Se vieron desbordadas y pasaron al atrio, y del atrio a la plaza, y de la plaza a las arterias. Entonces, en forma de desfile procesional. Y esto se visualiza con mucha fuerza en Semana Santa, precisamente porque dentro del calendario religioso
el ciclo de la Natividad y Epifanía, resurrección, son los elementos centrales de la religión cristiana para impartir el proceso de evangelización, dado que de este proceso de escenificación se desprenden las advocaciones religiosas, las vírgenes santas, los santos patrones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es clave para entender cómo a partir de esto se empieza a difundir, porque cuando salen los dominicos, los expulsan los dominicos se van a Ayacucho. Y curiosamente, con esa experiencia de Chucuito, es que reinterpretan y reelaboran y reproducen el proceso de evangelización en Ayacucho, que es una de las celebraciones de mucha notoriedad y de atractivo turístico en el Perú. Ojo. Y esa experiencia la adquirieron aquí, en el altiplano. ¿No? Bajo esa experiencia es que se irradió esta experiencia en las diferentes capitales como Juli. Y obviamente el tratamiento que los jesuitas tuvieron en Juli fue otra, evidentemente. Ahora bien, no es cierto que los españoles vinieron en busca de los minerales muy, muy atractivos como el oro, la plata, y es que aquí en el altiplano, y curiosamente se dice precisamente a Chucuito las cajas reales, porque era pues la real caja, era la real de la Real Corona, la caja de la Real Corona, por eso se dice las cajas reales, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hay una ordenanza papal en Europa, en el siglo XIV-XV, que todas las dramatizaciones religiosas de alguna manera deberían culminar en festividad religiosa, ¿no? O sea, del espacio sacro pasa a lo espacio profano, pero de manera más festiva, porque se dieron cuenta que tenían mayor impacto en la población, sobre todo analfabeta y letrada, para de esta manera ilustrar a través de desfiles procesionales y a través de pasos. Pasos viene de pasus, que viene del latín de desfile procesional, ¿no? Con las advocaciones o las efigies santas. Entonces, esto tiene un impacto y termina en celebraciones religiosas populares muy, muy impactantes. Y se dan cuenta en Europa que esto tuvo mucha aceptación. Y es eso lo mismo que trasladan aquí en la colonia y se reproduce en el altiplano. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Puno, existían, yo identifiqué 7 ayllus, Félix Palacios habla de 8 ayllus, algunos hablan de 5 ayllus, que se extendían desde la parte alta de la ladera de los cerros que circunda la ciudad hasta la orilla del lago, de manera horizontal y vertical. Y estos, una vez que se funda la ciudad, y cuando había celebraciones festivas de carácter religioso, los españoles convocaban a la población y hacían que estos ayllus construyeran una suerte de arcos al ingreso a las 4 partes o las partes estratégicas de la ciudad para que ingresaran con sus danzas en franca devoción cúltica en este caso a la patrona que se había impuesto como virgen en la catedral y en el Parque Pino. Entonces, y téngase claro que era el pueblo quien bailaba, eran la población nativa la que bailaba en el espacio público. Los vecinos notables no bailaban en el espacio público. Los vecinos notables bailaban en sus quintas, en los patios centrales, en sus salones, reproduciendo su privacidad en la que estaba excluida la población nativa. Entonces, pero sí la población nativa danzaba en los espacios públicos para deleite de los vecinos notables. De ahí que se explica los balcones en la arquitectura de la construcción
Puneña, por ejemplo, y de otras ciudades fundadas por Wilber, españoles. antes de continuar con este aspecto importante, le queríamos, pero vamos a entrar con Lizzy, pero queríamos también que usted nos profundice cómo se introduce, manifiesta, es cierto que todos estos actos litúrgicos, eminentemente litúrgicos a principios, fueron derivando con la venida ya de las otras expresiones de cultura viva de los pueblos, es decir, las danzas, por ejemplo. Quisiera que después de la intervención de Lizzy nos indique cómo es que se introduce las danzas, especialmente la danza que estamos analizando en este momento a través de estos programas, como por ejemplo la Diablada puneña, ¿no? ¿Cuál ha sido su origen y cómo tiene relación con todo este proceso de dramatización, de religiosidad que viene desde España y que se desarrolló en todo el altiplano peruano-boliviano? Lizzy, tenemos un intermedio para poder leer qué es lo que dicen. Claro que sí, Ludwig, muchas gracias por el pase y bueno, agradecer a las personas que están conectadas y están siguiendo la presente transmisión, el sexto programa de diálogo sobre la cultura puneña, con nuestro invitado de hoy, el antropólogo Wilber Coasaca Núñez. Bueno, acá hay unos comentarios que, bueno, envían saludos al antropólogo Wilber Coasaca, Sandra Ibarra, Yamil Terán, grandes enseñanzas del profesor Wilber Coasaca, también envía sus saludos. Henry Flores Villasante, asimismo. Y el Círculo Social Lujuria de la espectacular Diablada Bellavista nos dice, nos gustaría saber cómo se viene introduciendo la danza de la Diablada, una de las consultas que nos hacen entre los comentarios. Y bueno, pedirles a todos que sigan escribiendo, vamos a seguir leyendo y también escuchando la interesante exposición del antropólogo Wilber Coasaca. Gracias, Ludwig. Profesor Wilber, la pregunta está hecha, como ya le había indicado, ¿no? ¿Cómo se introduce la Diablada puneña en todo este proceso? Bueno, lo que voy a esgrimir son algunas reflexiones sobre los hallazgos ideográficos que he tenido en los trabajo de campo en diferentes lugares del altiplano. Probablemente lo que diga va a ser muy controversial, pero creo que todo lo que se ha interpretado hasta ahora sobre la Diablada ha sido sobre una interpretación más gráfica, es decir, sobre las pinturas, fotografías y algunas elucubraciones que han existido o existen todavía, ¿no? Pero quiero enmarcar precisamente a este personaje dentro del contexto que he hablado, ¿no? Y como decía, que las danzas que se reproducían en forma de culto, en este caso a la Virgen de la Candelaria en el altiplano, eran propiamente nativas, porque efectivamente toda dramatización religiosa terminaba en esa celebración festiva, y como parte de eso, la población tenía que participar activamente y por exigencia de los primeros españoles y las autoridades locales que detentaban el poder económico y la jerarquía social y cultural. Entonces, sin embargo, hay una suerte de fusión mestiza en la expresión de la diablada o del diablo, ¿no? Y yo creo que hay que entender al diablo o diablada, que denota dentro del marco de la alteridad local, con toda su connotación cultural. Es decir, en términos cristianos, hay una suerte de transposición de la concepción cristiana sobre la imagen y la concepción que los mismos españoles endilgaban a los nativos. Y esta transposición es ridiculizada, es caricaturizada, porque si se dan cuenta ustedes, la imagen del diablo connota una imagen foránea, una imagen española,
con tez clara, de carácter europea, con características europeas, y en cuyo rostro es de manera haciendo la ridiculización, es enrostrada con elementos simbólicos que están asociados a la lluvia, al lago, a la mamacocha, a la pacarina, al rayo, al agua como elemento vital de las culturas nativas, que son precisamente el sapo, la serpiente, la culebra, etcétera, etcétera. Y es una manera de enrostrar su propia concepción a los actos que los españoles llamaban a los nativos como actos diabólicos. Y yo creo que esta danza está asociada a un ritual de la lluvia. No nos olvidemos que en el altiplano hay una variedad de rituales para la lluvia. Cuando se excede la lluvia hay rituales para precisamente atenuar las lluvias que provocan inundaciones, así como por ejemplo hay rituales que invocan la lluvia en momentos de sequía. Y esta información la ha adquirido, por ejemplo, etnográficamente en las comunidades de Inchupaya, que es un centro poblado de Chucuito, y en la misma península de Chucuito. Sacan los sapos de los lagos sagrados, en las que hacen llorar a los sapos, literalmente, y invocan la lluvia y logran su cometido, ¿no? Entonces, y esto está asociado con este ritual, creo yo. Ahora, a esto aquí llamo transposición de la concepción cristiana precisamente en la imagen del diablo, porque precisamente los españoles, como vuelvo a decir, llamaban diabólico esto. ¿Y qué era lo diabólico? Todos los rituales que realizaban en la cima de los cerros. Dicho sea de paso, hay una dualidad. En el mundo andino tiene vida y tiene espíritu. Entonces, a lo que probablemente los españoles llamaron, y esto está registrado en las crónicas también, como supay, y que no nos debe sorprender que cuando llegan los españoles esgrimen una analogía, un listado de analogías en la concepción religiosa, con la religión religiosa cristiana y con la religión nativa, para poder precisamente equiparar y ver dónde poder tallar para poder precisamente cundir con el proceso de evangelización. Y como vienen con esa concepción del diablo, llaman al supay como diablo. Y dicho sea de paso, el supay o supaya es, o para algunos Sáhara, es pues, no solamente, no es totalmente malicioso, es benévolo también, porque tiene la característica de ser protector y sancionador, porque como sanciona, es maléfico desde el punto de vista cristiano y es equiparado al diablo. Y entonces, esta transposición es una forma de ridiculización sobre la concepción del español y que es personificado por alguien que usa precisamente esta máscara para no evidenciarse como tal, y la indumentaria precisamente obedece a una capa. ¿Quién usaba capa? Usaban capa los españoles, ¿no? Y le llama el traje de luces porque los vecinos notables en los domingos, en las que se celebraban las liturgias con mucha pompa y en las celebraciones festivas religiosas, salían pues con a lucir sus trajes, ¿no? Sus mejores trajes. Y si ustedes ven esa transposición, ese es el traje de luces satirizado por los pobladores que empiezan a esgrimir este personaje como una forma de culto a una santidad mariana.
Todo este proceso que usted manifiesta, ¿qué indica? Las hipótesis que usted manifiesta, ¿qué indica entonces? Que ningún país puede atribuirse ser el dueño, se puede atribuirse la exclusividad de determinada danza, como en este caso la he hablado. Porque se ha desarrollado todo esto en el altiplano peruano-boliviano. Y no solamente en el altiplano peruano-boliviano, sino en otras zonas adyacentes también. ¿O qué opina? Cuando hice un trabajo de campo, precisamente para la construcción de la bahía de Lago Titicaca, era un trabajo interdisciplinario, fui invitado por el arquitecto, no recuerdo ahorita el nombre. Hice un sondeo sobre la percepción de los cerros en la ciudad de Puno, y en la percepción de los cerros encontré además una dualidad, que además tenían sexo y tenían espíritu, tenían vida, ¿no? Eran protectores, así como también sancionadores, y sexo no porque les levantaba la falda y miraba los genitales, ¿no? Sino que dentro de la concepción del hombre del altiplano, y particularmente de manera específica en Puno, es precisamente hay una dualidad de hombre y mujer. Está presente la masculinidad y la feminidad. Entonces, y en este sondeo que hice, encontré unos forados inmensos, y por entrevistas que realicé, eran buen forados que habían buscado en algún momento minerales, ¿no? Entonces, y a esto está asociado precisamente ese espíritu llamado Supay, que lo asocian con el chinchilico o con el tío o el tuyuspachuri, ¿no? Entonces, y que es diabólico, ¿no? Desde el punto de vista de la concepción cristiana. Y pueda que tenga alguna asociación en la que hay que escudriñar aún más. Profesor, la última parte es importante cuando dice usted hay que escudriñar, hay que analizar, hay que profundizar mucho más. Acá tenemos una comunicación desde La Paz, desde Cochabamba, donde nos piden, por favor, si podría profundizarse en estos temas, el profesor Huasaca. Podríamos contar con usted y otros historiadores más para el próximo jueves y analizar más profundamente este tema. Por supuesto, podría esgrimir algunos aspectos. Y efectivamente, yo creo que desde ese punto de vista del hombre del altiplano, la explotación minera no solamente se ha dado aquí en el altiplano puneño, sino también, obviamente, en el altiplano boliviano. Y no nos olvidemos que Michael Holm, por ejemplo, y los cronistas hacen referencia a de que gran cantidad de personas se llevaba casi de manera cíclica, de manera anual o cada 2 años a Oruro, ¿no? Me estoy refiriendo a las poblaciones nativas o etnias locales que existían en el altiplano, como los Lupacas, los Pacaj, etcétera, etcétera. Los llevaban o de manera obligatoria para que pagaran sus tributos, y de esta manera, me imagino, había una convergencia de una variedad de concepciones religiosas correspondientes a las peculiaridades inherentes a cada población nativa. Entonces, y creo que no podemos decir pues que esto corresponde geopolíticamente desde el punto de vista, al menos desde mi punto de vista como antropólogo, desde el punto de vista cultural, a uno u otro país. Corresponde a la cultura del hombre del altiplano. La cultura no tiene fronteras. Profesor, exactamente. Wilber Huasaca, muchísimas gracias. Lo esperamos el próximo jueves porque el interés que ha despertado es muchísimo. Sus alumnos lo felicitan de la Universidad Nacional del Altiplano y también de la ciudad de Arequipa. Felicitaciones. Lisi, vas a disculpar que haya asumido la posición de la productora y lo haya invitado al profesor Wilber para la próxima semana, pero el público es el que ordena, ¿no? Los oyentes, los televidentes son los que al final dan las últimas directrices. Lisi, te dejamos. Muchísimas gracias, profesor. Claro que sí. Muchas gracias por el pase, Ludwig.
Bueno, nuestro reconocimiento de parte de todo Vive Candelaria al antropólogo Wilber Cuasaca por esta interesante exposición que ha sido muy enriquecedora en este sexto programa de diálogos sobre la diablada puneña, origen, historia y cultura. También agradezco a todos los participantes que se han conectado, que han estado siguiendo el programa y también a quienes han enviado todos sus comentarios. Como cada programa, pues ha sido de valiosa información, por lo cual nuevamente felicitamos a nuestro distinguido invitado. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Pasando a un tema, no se olviden, por favor, amigos, que está todavía la Oxigenatón, la campaña solidaria en Puno. Si todavía no han podido colaborar por alguna razón, todavía están a tiempo de hacerlo. Vamos a apoyar a que logren los objetivos. Asimismo, quería comentar, estamos en la Semana del Niño y tenemos un caso que necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda solidaria. Por favor, les pedimos revisar las publicaciones en nuestro fanpage para saber los detalles. Hay un niño que ha perdido la visión y que necesita nuestro apoyo solidario. El agradecimiento a nuestro auspiciador Virtual Perú y también a Cristian Sevillanos, que está hoy apoyándonos en la parte técnica. Bueno, soy Elizabeth Uribe y me despido hasta el próximo programa, la próxima semana, con diálogos sobre la diablada puneña. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Vive la tradición. Vive la fe. Vive y siente la música. Visítanos en www.vivecandelaria.com.